Los hechos de los últimos meses parecen indicar que Nicolás Maduro no está dispuesto a ceder ni un milímetro ante las demandas de la oposición, pero sí obstinado en continuar su tránsito por una vía claramente dictatorial. No me intimidan. Las amenazas y sanciones del imperio no me intimida nada en este mundo. Desde que el Parlamento asumió una mayoría opositora, lejos de tender puentes para un diálogo real, Maduro ha dedicado su administración a responder con ataques y con denuncias de presuntas conspiraciones en su contra. Ustedes saben que de Madrid, la derecha, de Bogotá, la ultraderecha, y de Miami, la ultraderecha, han hecho un eje Madrid, Bogotá, Miami, para conspirar contra nuestra patria. Los resultados de la jornada de elecciones de la constituyente que anunció el oficialismo, en el que habría participado más del 41% del censo electoral, parecen haber generado un recrudecimiento de sus acciones autoritarias. Amenazó con levantar la inmunidad judicial del fuero parlamentario, mayoritariamente opositor, Y levantarle la inmunidad parlamentaria a quien haya que levantarle la inmunidad parlamentaria. Amenazó con reestructurar la fiscalía, cuya máxima representante se ha convertido en una de sus más férreas críticas. ¿Qué creen ustedes que debe hacer la constituyente con la Fiscalía General? Reestructurarla de inmediata, declararla de emergencia y tomar el mando para que haya justicia. Y además, amenaza con las armas, luego de ser sancionado económicamente por Estados Unidos. Pero también esos 10-11 millones están dispuestos a tomar un fusil para liberar a América del Sur si fuera necesaria y se fuera agredida nuestra patria algún día. A Maduro pareciera importarle poco la vergüenza internacional de la que es protagonista y seguir con un proyecto que no se sabe qué efectos tendrá. Incluso parece ignorar su ingreso al grupo de dictadores sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que comparte con el sirio Bashar al-Assad, el eterno dictador de Zimbabue Robert Mugabe o el líder norcoreano Kim Jong-un, todos castigados directamente por Washington. El heredero político de Hugo Chávez parece seguir aferrado al respaldo de los militares, quienes han ratificado su incondicional apoyo y lealtad. Y 18 años después de que el mismo Chávez lanzara la frase ¡Patria socialista a muerte! Hay quienes piensan que Venezuela parece haberse quedado sin patria, pero con mucha muerte. Además de persecución, no solo a políticos sino también a magistrados, a los 33 que juramentó la Asamblea Nacional para conformar un nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Tras la orden de Nicolás Maduro de arrestar a estos jueces, muchos decidieron esconderse y otros emigrar hacia otros países en busca de protección. Según pudo constatar el programa La Noche, 9 están en Estados Unidos, 6 en Colombia, 2 en Panamá y 1 en Chile. En el programa de la noche siempre están los protagonistas de la noticia. Vamos a Miami, en los Estados Unidos, en el estado de Florida, con Alejandro Rebolledo. Él es uno de los magistrados de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, que fue juramentado por la Asamblea Nacional y que está en el exilio ante la persecución política, ante las amenazas que realizó el régimen de Nicolás Maduro en contra de estos magistrados que fueron elegidos por la Asamblea Nacional. Magistrado, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Muchas gracias. En Caracas, Venezuela, está Carmina Serpa. Ella es la hija del magistrado Ángel Serpa. Él fue detenido hace 20 días y está incomunicado totalmente. No ha tenido contacto con su abogado, no ha tenido tampoco acceso a un debido proceso. A diferencia de Alejandro Rebolledo, él no alcanzó a salir de Venezuela y evidentemente luego de esa elección fue capturado por parte del régimen de Nicolás Maduro. Carmina, bienvenida al programa La Noche. Hola, buenas noches. Voy a comenzar con Alejandro Rebolledo. Señor magistrado, usted en este momento, ¿cómo analiza la situación en la cual se enfrenta Venezuela? Para muchos sectores, en la opinión internacional, pueden percibir ellos que Nicolás Maduro se está saliendo con la suya. Finalmente se instaló en esta dictadura, logró aferrarse al poder y hoy vemos a la oposición en una división interna. ¿Usted qué opina de esta percepción internacional que en muchos sectores existe
de que finalmente Maduro está logrando su objetivo de quedarse en el poder pese a no contar con un respaldo popular suficiente? Bueno, fíjate, es importante destacar que las mafias son organizaciones de poder que se infiltran en las instituciones del Estado y la manejan a su antojo. La grave crisis institucional por la cual está viviendo Venezuela, que ha llevado al pueblo a tener una de las peores situaciones que llevan al éxodo de venezolanos por las diferentes fronteras, a tratar de buscar seguridad, de buscar alimentos, de buscar medicina. Y el pronunciamiento internacional hace que, lamentablemente, Venezuela esté sufriendo una especie de aislamiento, mucho más con las sanciones de la Oficina del Control de Activos Extranjeros, de la lista OFAC, donde hay 37 funcionarios que en este momento ejercen en Venezuela, incluyendo al presidente de la República y, por otro lado, el vicepresidente de la República. Esto es muy grave en virtud que nuestra Constitución establece que los acuerdos internacionales precisamente son firmados por el presidente y vicepresidente de la República. Ya vemos cómo esas sanciones, ya empresas del mundo no quieren de ninguna manera tener vinculación con quien esté en OFAC. Una de las labores que nosotros estamos cumpliendo es precisamente que esas sanciones sean adoptadas por otros países de la región y de Europa, para que quienes se robaron a Venezuela, quienes tienen a Venezuela en su peor crisis institucional, no puedan precisamente, como usted lo ha dicho, salirse con la suya. Señor magistrado, en las últimas horas, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió con una advertencia. El mandatario de la potencia norteamericana aseguró que la situación en Venezuela es un desastre y que Washington está manejando muchas opciones, entre ellas la opción militar. Yo quiero que usted escuche las declaraciones que entregó el presidente Donald Trump precisamente un día después de que Nicolás Maduro manifestara su deseo de diálogo y de restablecer las relaciones políticas con el mandatario estadounidense. ¿Qué opciones están considerando para Venezuela? ¿Qué opciones hay ahora mismo sobre la mesa? Tenemos muchas opciones para Venezuela. Por cierto, no voy a descartar una opción militar. Tenemos muchas opciones para Venezuela. Este es nuestro vecino. Todos, estamos en todo el mundo y tenemos tropas en todo el mundo, en lugares que están muy lejos. Venezuela no está muy lejos y la gente está sufriendo y están muriendo. Tenemos muchas opciones para Venezuela, incluyendo una posible opción militar, si es necesaria. ¿Esa sería una opción militar liderada por Estados Unidos? Ciertamente, una opción militar está en la mesa, pero no es algo de lo que nos guste hablar, aunque podría suceder. Señor magistrado, ¿usted qué opina de esas declaraciones? ¿Cree usted que una opción militar es una salida que se puede contemplar? ¿Es una salida viable para la crisis institucional que enfrenta Venezuela? Mire, ya es suficiente con lo que está pasando el pueblo de Venezuela. La grave crisis y el secuestro de las instituciones hacen que Venezuela se vea como ese muchacho adolescente que no le hace caso a nada ni a nadie, donde todo el mundo le está diciendo que todos los errores que está cometiendo y sigue profundizando los errores. Por supuesto que no queremos para nuestra patria, no queremos para nuestro país que haya una intervención de este tipo, porque existiera mucho derramamiento de sangre y mucha gente inocente pudiera pagar las consecuencias de esta cobardía de no tener unas instituciones fuertes sabiendo cómo se debe actuar con firmeza y con coraje, donde los traficantes de drogas han hecho una ruta segura, donde la corrupción ha hecho y ha ampliado sus arcas en todo el mundo, pero sabemos también que han tratado en las últimas horas de ver de qué forma se comunican internacionalmente personas que están allí en Venezuela y que ejercen cargos públicos, tratando de que no les metan en la lista OFAC, porque la lista OFAC no solo es un tema del funcionario, sino abarca a su familia, extiende a sus socios y accionistas, y son sanciones muchísimo más graves de lo que pudiera caer una persona que ejerce el cargo público. Magistrado, usted en este momento es víctima de la persecución política del régimen de Nicolás Maduro.
hay una división muy fuerte en la oposición entre quienes consideran que en el corto plazo la oposición debe participar de las elecciones regionales del próximo mes de diciembre, y por el otro lado un sector liderado por María Corina Machado que asegura que la oposición no debe participar de estos comicios, teniendo en cuenta que eso legitimaría a una dictadura. ¿Usted qué opinión tiene? Pero fíjate, a nosotros nos corresponde como magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que es la gravedad que pasa en Venezuela, y te repito, de la crisis institucional. No es un tema de poder legislativo, ni poder ejecutivo, ni las opciones políticas que tenga Venezuela. A quien le corresponde poner el orden, la supremacía de la Constitución y del ordenamiento jurídico es al Tribunal Supremo de Justicia, que es responsable de esta grave crisis que se ha convertido en un apéndice del Poder Ejecutivo. De tal manera que a quien le corresponde darle la paz y la tranquilidad de Venezuela es al Tribunal Supremo de Justicia. Y para atajarte esta parte, y viendo que está la hija de nuestro magistrado, de nuestro hermano Ángel Zerpa, estamos denunciando en todas las instancias internacionales la violación de los derechos humanos al magistrado Ángel Zerpa, que la jurisdicción militar lo está enjuiciando cuando goza de una alta investidura y no le permite acceso de ningún tipo. Esto lo estamos haciendo en todas las instancias porque estamos exigiendo la liberación del magistrado Ángel Zerpa como una garantía que debe tener un alto funcionario como lo tiene él, y ya hemos tenido mucha ascendencia de los organismos internacionales que luchan por el respeto a los derechos humanos. Usted lo ha dicho, está con nosotros Carmina Zerpa. Señora Carmina, su padre está detenido hace 20 días. ¿Ustedes qué noticia han tenido de él? Tenemos entendido que no ha podido acceder a su abogado, pero existen un conjunto de compañeros de él, de magistrados, que a nivel internacional están luchando por su libertad. ¿Su familia ha podido tener contacto con este magistrado? Es así, efectivamente. Nosotros ya tenemos 20 días en el cual estamos totalmente incomunicados. Él tiene 20 días ya en huelga de hambre y 20 días sin ver a sus abogados, sin poder acelerar su caso. Tenemos entendido que se está trabajando y se está luchando por su liberación de manera internacional, pero nosotros internamente no hemos tenido respuesta, no lo hemos podido ver. Tanto nosotros como sus abogados ya tenemos 20 días en esta lucha en la cual no hemos sentido que avanzamos porque no hemos podido verlo y nos preocupa de sobremanera su estado de salud. No, y nos preocupa a todos. Vamos a hacer una segunda pausa, comerciales. Es el caso de Carmina Zerpa. Su padre Ángel Zerpa fue uno de los magistrados que no logró salir de Venezuela. Es un preso político y en este momento no tiene acceso a un abogado, no tiene acceso tampoco a ningún medio de comunicación para hablar con su familia. Antes de ir a comerciales, le damos opiniones de ustedes, las que nos envían a través del numeral La Noche María Corina. La pregunta que hemos planteado hoy: si, dadas las condiciones que enfrenta el sistema democrático en Venezuela, ¿ustedes creen que debe o no participar la oposición de las elecciones regionales del próximo mes de diciembre? Le damos opiniones de ustedes, nuestros televidentes. A esta hora, William dice lo siguiente: si participa es validar el modelo y si no participa es un acto de rechazo, pero a la vez es entregarle todo el poder al chavismo. Carlos dice lo siguiente: con unos poderes usurpados y miles de trampas de este gobierno, por supuesto que no. Encima no les permiten ejercer. Uno más, JD, dice lo siguiente: sí hay que votar, de eso habla la Constitución, en ningún lado dice abstención. El 6 de diciembre ganamos con testigos y esta vez también. Vamos a una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.